este espacio. Entonces, los dejo con la doctora Erika Piedradita. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por compartir, por sacar el espacio y por compartir con todos nosotros su conocimiento. Bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí. Por aquí veo muchas caras conocidas. Me encanta saludarlos. Estos medios son maravillosos porque por aquí podemos, a pesar de la distancia, conectarnos. Por ahí veo a Fernando. ¿Qué tal? Elisa, Liz, Nancy, que sí la tengo la oportunidad de verla todos los días. Aquí veo muchas personas que, Tao, bueno, Oscar, que lo vi ahorita, eh, Nora, en fin, me encanta estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hacer como si fuera una clase de biología, una clase de biología sencillita, sobre todo para que entendamos bien la epigenética, porque a veces nos hablan y nos dicen epigenética y eso suena como muy raro. Y realmente, si sabemos cómo entender de dónde viene, podemos, ya si nos preguntan, saber decir realmente por qué la epigenética es tan importante. Y entonces, hoy lo interesante es que vamos a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la herencia, los genes, la alimentación, todos esos mitos que vienen alrededor de todo lo que vamos escuchando, narrativa de generación tras generación, y que se van quedando en nuestra vida y creemos que así es, porque así lo han dicho todo el mundo. Y realmente tenemos que entender la fuente y saber por qué se dice ese mito, si es real o no. Entonces vamos a tratar de cuestionar bastante mitos hoy. Entonces, si quieres, Freymar, ponemos la imagen para que vamos desarrollando Sí, la presentación. ya está, doc. Sí, ay, no la estaba viendo ya. Listo. Entonces, ¿por qué la epigenética puede cambiar nuestra vida? Entonces, aquí hablamos, todo el mundo habla de epigenética y pues realmente es una tecnología que puede ayudar a personalizar el bienestar de todos nosotros. Entonces, vamos a la otra imagen. Lo que vamos a ver entonces es como los mitos. Todos sabemos y hemos tenido mitos de muchas cosas, mitos alrededor de narrativas que venían de por qué se cocina así, o por qué la abuelita usaba este tipo de sartén, o por qué no comía este tipo de alimento. A mí no me ha pasado, Freymar, la diapositiva. ¿Será que estoy por... Está todavía en la primera? ¿Están viendo la primera o la segunda? ¿Están viendo la primera o la segunda? Permítame, ven, porque a mí sí me pasa. Debe quedar, la segunda debe ser una naranjadita, pues como una zanahoria. A mí sí me pasa. Sí. Vuelvo a compartir. Ah, ya sé qué pasó. Sí, ok. Entonces, vamos a empezar a ver por qué hay mitos y por qué mitos como, por ejemplo, lo que nos decían es la naranjadita eso. ¿Por qué nos decían que si los papás, los abuelos sufrían de hipertensión, de obesidad, de problemas del corazón, teníamos nosotros definitivamente que estar condenados a padecer lo mismo que nuestros padres y nuestros abuelos? Y ahora eso es uno de los mitos que tenemos que romper. Los genes no determinan nuestra salud. Somos nosotros los responsables de cada enfermedad que podamos padecer de estas enfermedades crónicas. Solo un porcentaje muy bajo lo tenemos como una mutación y pues obviamente son enfermedades diferentes. Pero estas enfermedades crónicas no transmisibles, el más del 80% son causadas por nosotros mismos y somos los únicos responsables. Entonces, un mito, por ejemplo, que me ocurre mucho en la consulta es que el huevo, no, doctora, es que no como huevo porque el huevo me dicen que da colesterol. Y entonces dejan de comer huevo, pero sí están comiendo un cereal con azúcar o pan. Y pues lo que nos toca romper de ese mito es que el huevo es fundamental, es un alimento muy importante y que debemos consumirlo todos los días, y que si de acuerdo a tus genes el huevo es importante, pues entonces sería un alimento fundamental para tu dieta todos los días. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen y vamos a hacer como lo que les contaba, vamos a hacer como un repaso de biología, después de genética, epigenética y ya vamos a la nutrigenómica. Entonces pasemos a la siguiente. Cuando vimos en las clases de biología la célula,
que todos aprendimos y en el colegio unos hace más poquito, otros como nosotros, como yo, hace muchos años que vimos el repaso de biología, vimos que las células son las que componen todo nuestro organismo, pero las células, a partir de una célula que se llama célula madre, que es una célula capaz de convertirse en cualquier tipo de célula, entonces lo que logramos hacer es que esa célula madre que se va dividiendo tenga la claridad y sepa en qué célula se va a convertir. Es como si están todas las células en un salón y les dicen, bueno, ustedes se van a convertir en neuronas, ustedes se van a convertir en células hepáticas, ustedes se van a convertir en células del corazón y así sucesivamente. ¿Cómo hacen esas células para saber en qué se van a convertir? ¿Cómo saben ellas qué genes tienen que hacer para silenciar o qué genes tienen que leer para convertirse en cada célula? Eso es lo que nos habla la epigenética. La epigenética es toda la secuencia, es una secuencia de ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Y ese ADN es el conjunto de toda una información que nos define como seres individuales, nos define como la altura, las características físicas, el color de los ojos, el color de la piel. Todo eso viene en nuestra información genética, que es la unión de un óvulo y un espermatozoide, donde logran a partir de ese cigoto formar todo lo que somos nosotros. Entonces todo comienza con un par de células que se unen y se forma un milagro biológico que somos nosotros. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, vamos ahora ya a la genética. Ya vimos la biología de la célula, vamos ahora a la genética. Vas a pasar a la siguiente framework. ¿Qué es la genética básicamente? Es una rama que estudia todas las características de los organismos a través de una información que se transmite de generación en generación. Entonces, esa genética tiene una base y es el ADN que todos nos mostraron alguna vez, que es esta doble hélice en la cual todos los genes están ahí, digamos que conectados. Y un dato curioso, imagínense que las células son microscópicas, pero si sacáramos el ADN del núcleo de la célula y lo estiráramos, cada ADN de cada célula mide 2 metros. Imagínense que si sacáramos el ADN de todas las células del cuerpo, sería tan largo que podríamos ir y volver a la Luna 300.000 veces. O sea, es un material genético demasiado grande, extenso, y eso es lo que tenemos dentro del cuerpo. O sea, eso a mí me vuela la cabeza. Es como increíble tanta información tan minúscula y que se está dividiendo cada momento. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Esa es la genética. Es todo ese manual de instrucciones que nos dice cómo se va a formar cada célula. Le dice a esta célula, usted va a ser una célula del ojo, usted va a ser una célula de la piel, usted va a ser una célula de los órganos reproductores. Y ese manual es el que nos da la vida. Ahora pasa a la siguiente, Freymar, por favor. Ese manual está, como les contaba, dentro del núcleo de la célula y son los cromosomas. O sea, los cromosomas están como plegados, enrolladitos y forman unas estructuras como en X, que son como la información o la huella digital de cada uno. Tiene más de 3.000 millones de unos pedacitos de pares de bases, por eso es tan larga. Y hasta ahora hemos encontrado dentro del ADN de los seres humanos 22.000 genes, que son los que nos dan todas estas características fundamentales. Vamos a pasar a la siguiente, Weimar, por favor. Entonces, ahora ya viendo que el DNA es esa secuencia, la riquísima de genes o de material genético, ¿qué es un gen? Un gen es un pedacito de ese DNA largo. Entonces, un gen puede ser, por ejemplo, algo que yo tengo acá en mi escritorio, que es como un pedacito de toda esa estructura. Un gen es exactamente un corte donde te va a decir como una lectura, como si fuera un libro de recetas. Entonces, un libro gigante de una biblioteca inmensa. Un gen es un pedacito de un capítulo que va a decir a la célula cómo hacer sus funciones. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, esto lo que nos muestra es la doble hélice bonita que tenemos en cada núcleo de la célula, que les cuento que puede medir tanto como ir 300.000 veces a la luna y volver. Es demasiado largo. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ese es un gen. Ahora,
¿Qué hacen los genes? Los genes son los que le dan las instrucciones a cada célula para hacer sus funciones. Y nosotros lo que hacemos a través de la tecnología epigenética es saber cómo están actuando esos genes en cada uno, cómo se expresan a través de la alimentación, de los hábitos, para que podamos lograr que esas enfermedades malas no se expresen en los genes. Esos genes los apaguemos como un interruptor y los genes buenos los encendamos para que estemos saludables. Pasemos a la otra. Entonces, esa es una interpretación de una maravillosa alimento que no a todo el mundo le cae bien, que es un pimentón. Vamos a la siguiente. Y entonces ya vamos a ver qué es la epigenética. Ya vimos qué es la genética. La genética es esa secuencia de ADN en la cual los genes son unos pedacitos de cada esa secuencia. Entonces, la epigenética es como si yo tuviera una partitura musical y según lo que yo haga con esa partitura, si yo toco bien el piano, si yo sé tocar muy bien las notas musicales o si solo sé hacerle así al piano, pues eso es lo que, digamos que es una similitud como hago mi vida, cómo hago mis hábitos, cómo vivo mi día a día, porque cada decisión de todos los días cuenta para que mis genes buenos se expresen y mis genes malos mantengan dormiditos. Entonces, esto es como una sinfonía donde cada nota musical, si yo tengo buen estilo de vida, como bien, hago ejercicio, descanso, duermo correctamente, va a sonar una sinfonía hermosa donde los genes buenos van a estar activos y los genes que no son buenos van a estar dormidos o al contrario. Si yo tengo una vida llena de excesos, de consumo de bebidas alcohólicas, no duermo bien, como mal, entonces eso también va a hacer que eso no sea una sinfonía, sino un ruido que nos va a enfermar. Vamos a la siguiente. Ahora, la epigenética nos viene a decir que todos estos factores van a hacer que estos genes se activen o no. Por eso les contaba, si tenemos una vida activa, llena de ejercicio, de buena nutrición, de pensamientos positivos, vamos a lograr tener unos genes saludables. Por eso la salud está en nuestras manos y por eso es tan importante tener conciencia de qué vamos a comer, qué vamos a hacer con nuestra vida, cómo vamos a hacer el ejercicio, cómo vamos a dormir bien. Pasemos a la siguiente. Entonces, aquí, pues, lo que básicamente esto dice es que los mecanismos epigenéticos son marcas que hacen que un gen se le pone como una marquita rojita a esa secuencia de ADN para que ese gen no se lea. Y entonces la célula no puede leer ese ADN y entonces podemos dormir o encender genes de acuerdo a esas marcas químicas. Vamos a pasar a la siguiente, Freymar, que se devolvió. Sigue la otra. Ahora, ¿cómo se ha experimentado esto del ADN? Cuando hay dos gemelos, los gemelos van a tener exactamente la misma secuencia de ADN, pero al pasar del tiempo, si una persona, uno de los dos gemelos, tiene una vida saludable y el otro no, a pesar de que tengan la misma secuencia de ADN que hayan heredado de sus padres, uno de los gemelos puede estar, por ejemplo, en este caso con la imagen, uno obeso y otro puede estar delgado. Y entonces no es porque sean los genes, es porque son los hábitos que llevan a que esa persona tenga este tipo de enfermedades crónicas como obesidad, presión arterial alta, problemas de colesterol, problemas de azúcar. Vamos a la siguiente. Entonces, creemos que la nutrición puede impactar la salud completamente. La dieta puede afectar la forma en que estos genes se expresen, que pueden ser genes buenos o genes malos, como les decía, porque los genes se estimulan o se activan de acuerdo a lo que podamos darle de nutrientes al cuerpo, porque es información al final que los genes van a tomar o van a tener en cuenta para trabajar. Vamos a la siguiente. Y entonces, esto, lo que hace la interacción de los genes con la alimentación se denomina nutrigenómica o nutrigenética. Realmente la genómica nutricional. Vamos a la siguiente. La genómica nutricional va en dos vías. La nutrigenética es como los genes que ya poseo actúan e intervienen en la comida, en lo que como, cómo lo metabolizan, cómo lo reaccionan ante los alimentos. Y la nutrigenómica es cómo esos nutrientes que yo como pueden cambiar mis genes. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo diabetes, tengo hipertensión y cambio mi dieta,
y logro encontrar un equilibrio y un balance nutritivo, entonces voy a lograr que esos genes que tenía, que me estaban haciendo generar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, entonces vayan durmiéndose, se apaguen y encienda genes buenos. Por eso la nutrición puede impactar directamente los genes y eso es la nutrigenómica. Vamos a la siguiente. Entonces antes nos decían que la dieta era como igual para todo el mundo y nos decían, no, vamos a la nutricionista y la nutricionista te mandaba una dieta casi que era igual, donde te decía, no, coma muy bien esto, coma bastante de esto, todo el mundo igual. Ahora ya la nutrición es personalizada y se personaliza de acuerdo a los genes, porque no todos reaccionamos igual ante los mismos alimentos. Puede que en este caso una manzana que está bien para la mayoría de la población, en alguno de estas personas no le cae bien. Y si a todos le mandamos manzana, esa persona va a estar agrediendo e inflamando su sistema inmunológico y pensando que estaba alimentándose saludable, lo que está haciendo es dañando su metabolismo. Entonces, por eso es tan importante saber exactamente qué nutrientes vamos a consumir todos los días. Ahora pasemos a la siguiente. Entonces ya lo que hacemos es la nutrición personalizada o nutrición de precisión, que es el sueño de la medicina. La medicina siempre quería saber personalizar los fármacos, el entrenamiento, saber personalizar todo porque todos somos diferentes, somos unos organismos completamente diferentes y reaccionamos de manera muy diferente con los alimentos, con los fármacos, con el ejercicio, con el sueño. Entonces, la forma de personalizarlo es teniendo un test epigenético para saber cómo reaccionan los alimentos de cada uno. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, si yo quiero saber qué estoy comiendo, que me está agrediendo, que por ejemplo no bajo de peso y estoy tratando de bajar de peso y hago dietas que me dicen y a la vecina le sirvió la dieta y la empecé a hacer y a mí no me sirvió, o estoy tratando de subir músculo y tampoco he podido y aunque coma mucho no me da para subir músculo, es porque no sabemos alimentarnos de acuerdo a nuestros genes y nuestras necesidades epigenéticas. Vamos a la siguiente. Entonces, lo que hacemos nosotros es personalizar la medicina a través de un test epigenético. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es importante en la medicina? ¿Qué es clave para todos? Ojalá pudiéramos prevenir siempre las enfermedades. Ojalá pudiéramos decir, yo no quiero que me dé diabetes y entonces tener la fórmula para prevenir que me dé diabetes. O yo no quiero subirme de peso. Todo esa es la salud preventiva y es lo que quisiéramos llegar. No estar interviniendo ya en enfermedades y con este sistema de salud que está cada vez más complejo sino poder prevenirlas y saber exactamente qué alimentos debo consumir, qué ejercicios debo hacer, cómo debo dormir para prevenirlas y lograr que esas carencias nutricionales se puedan mejorar a través de un test epigenético. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué analizamos en el test epigenético dentro de la compañía? Sabemos cuáles son los nutrientes que necesita potenciar cada persona para prevenir o corregir alguna enfermedad. Analizamos más de 800 marcadores en el organismo para saber si hay inflamación, qué alimentos no se deben consumir porque ese alimento le está agrediendo el sistema inmunológico, si, cómo está su sistema cardiovascular, cómo se puede optimizar el rendimiento físico, el rendimiento deportivo, incluso el rendimiento mental para el trabajo. Entonces, aquí con el test epigenético podemos analizar esos factores, esas carencias nutricionales y podemos mejorarlas a través de una simple nutrición. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la salud? Nos podemos tomar decisiones, no es consumir una cantidad de suplementos, que me dijo que hay que comer más magnesio, que vi por YouTube que hay que tomar más zinc. No, pienso que lo más importante es saber exactamente tu cuerpo qué necesita y nutrirlo en consecuencia, gracias al test epigenético. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, eso es lo que les quería contar hoy, era como un repaso de qué es epigenética, que tengamos un poquito más claro por qué podemos decir que la epigenética puede cambiar nuestra vida, porque a través de una buena nutrición, a través de suplementos nutricionales, a través de antioxidantes como Multidink, podemos lograr que muchas de las enfermedades
que podemos empezar a desarrollar porque no estamos comiendo bien, porque no estamos durmiendo bien, porque no estamos haciendo ejercicio, las podamos tratar de prevenir o revertir si ya las tenemos, mejorando simplemente cosas básicas, sin necesidad de hacer cambios tan drásticos, simplemente comiendo natural, tratando de tener unos buenos hábitos. Y dentro de esos buenos hábitos, pues digamos que la compañía perfecta que yo siempre recomiendo para todos los pacientes es pues Multidrink. Yo me imagino que aquí la gran mayoría lo conoce, lo ha probado. Multidrink es un suplemento, o mejor dicho, no es un suplemento, perdón, es un alimento, es un superalimento que al tener vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, hace que estos genes respondan positivamente y se activen de acuerdo a las bondades de todo lo que contiene Multidrink. También tiene antioxidantes, nos ayuda a desinflamar, nos ayuda a mejorar la energía y básicamente es como el complemento perfecto. Y eso es lo que yo hago en mi consulta todos los días. Atiendo pacientes, analizo toda su nutrición a través de la genética, la epigenética y les doy como un complemento fundamental para su nutrición, el multidrink. Entonces, si hay alguna pregunta, eh, si tienen algo que contar, algo que necesiten saber después de todo este repaso de biología cortico, estoy acá para responderlas. Todo quedó súper claro. ¿Qué me quiere decir Doc, cuánto mide? ¿íbamos a poner un video de pronto o vamos a Ah, responder sí, preguntas bueno, directamente? si quieren ponemos el video, porque es un video pues que acaba de salir de institucional, que todo lo podemos usar porque habla de las bondades de Multidrink. Y si quieren después del video, pues hacemos las preguntas o resolvemos las preguntas que tengan. Listo. Listo, entonces vamos a poner el video y después del video, entonces respondemos algunas preguntas y les comparto también el enlace. Listo, permítame un momento. ¿Sabías que respirar también te envejece por dentro? Cada respiración oxida tus células y por eso necesitamos tomar antioxidantes. Con el tiempo, así como una manzana se oxida con el aire, tus células también se deterioran y esto se traduce en fatiga, en envejecimiento acelerado, en inflamación y enfermedades crónicas. Y entonces te preguntarás, ¿cuál es la solución? Los antioxidantes, porque ellos desinflaman, nutren y desintoxican tu organismo todos los días. Por eso Multidrink lleva más de una década mejorando la salud, logrando crear un alimento diario que además de ser delicioso, contiene potentes antioxidantes orgánicos naturales, tales como el resveratrol de la uva, que es un antienvejecimiento y antiinflamatorio, el té negro, que nos mejora la circulación vascular, la miel de agave, que con el componente inulina, esa fibra nos ayuda a mejorar niveles de azúcar en sangre y mejorar el tránsito intestinal. Contiene además Ganoderma lucidum con sus beta-glucanos que ayudan a regular el sistema inmunológico y además la miel de café. Se extrae del mucílago y la pulpa, la cual contiene más de 1500 sustancias nutracéuticas que te ayudan a mejorar tu salud. Regeneran la célula y es un potenciador, antioxidante y antiinflamatorio. ¿Y cómo apoya Multidrink tu salud? Multidrink, al ser un alimento completamente natural, sin preservantes, sin colorantes, sin nada artificial, hace es brindarle al organismo herramientas para que pueda sanarse, mejorar tu energía, ayudarte a regular tu sistema inmunológico, combate el estrés, mejora la circulación sanguínea a tu cerebro, a tus músculos. ¿Cómo lo hace? Con toda la cantidad de antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales que contiene en este sobrecito de Multidrink. Sí tiene registro en Vima y además tiene registro sanitario español. Multidrink protege tu mente y tu cuerpo, devolviéndole el equilibrio natural a tu organismo. Y lo mejor de todo, lo puedes tomar como prefieras, en agua fría, en agua tibia, como aderezo para ensaladas
o directo del sobre. Lo pueden consumir niños, adultos, deportistas de alto rendimiento, adultos mayores, mejor dicho, para toda la familia. Tu cuerpo te está hablando, escúchalo. La fatiga, los dolores, el estrés, la ansiedad no son normales, son señales. Si quieres saber más sobre Multidrink, contacta a la persona que te compartió este video. Bueno, aquí Listo, estoy listo, pendiente si hay alguna pregunta de listo. Multidrink. Vamos a responder algunas preguntas. Les Desarmado. acabo de dejar el enlace del sorteo, por favor. Este es para personas que estén por primera vez, que no hagan parte de la compañía, para que tengan la oportunidad de ganárselo. Abren el enlace, llenan los datos y ahorita en unos minutos hacemos el sorteo. Listo, entonces preguntan por aquí, el Multitext cuesta 1.200.000 pesos, que son como $300. En Colombia, por si hay gente por fuera, pues son cerca de $300. Por aquí dice que cuesta 4.000 en Estados Unidos. Es verdad, es algo que es súper económico. En ninguna parte del mundo consiguen este test por el valor que se da aquí con la doctora Erika. ¿Qué diferencia tiene Multidrink con otros productos del mercado? Nos preguntan. Bueno, así tengo el micrófono abierto. Sí, estamos. Bueno, en el mercado vas a encontrar cientos de productos, cientos. Pues realmente yo he ensayado muchos. Yo llevo 8 años consumiendo multidrink y pues básicamente lo que yo le digo a las personas, pruébalo, ensáyalo. ¿Por qué la diferencia? Porque se siente. Hoy precisamente tenía un paciente que me estaba contando que había probado de otra marca, que no la voy a mencionar, pero que le habían recomendado mucho unos polvitos que le habían caído súper mal y me dice, y yo me tomé el multidrink y definitivamente la energía que me dio para ir al gimnasio no tiene comparación. Entonces, básicamente la diferencia solo se siente cuando se consume. Contiene obviamente todo lo que vimos en el video, los extractos orgánicos naturales. Es un fermento que además de ser un prebiótico, nos alimenta la microbiota intestinal de la que habíamos hablado hace 8 días, que es tan importante para todo el equilibrio del organismo. Entonces, básicamente, ¿qué puedo decir? Que es un producto natural, que es muy fácil de consumir, que no es un polvo que hay que mezclar en agua, que se puede consumir directo del sobre, que sabe delicioso, que puede tomarlo cualquier persona, obviamente siempre, pues decir que los que están anticoagulados o que van a hacerse un procedimiento quirúrgico lo deben suspender porque pueden tener un riesgo de sangrado, pero pues sin contraindicaciones, simplemente natural, es un alimento. Entonces las diferencias las van a sentir y son muchas, pero cada cual tiene que probarlo y darse cuenta lo maravilloso que se va a sentir. Listo, Doc. Dice por aquí, me preguntan, promoción de padres, ¿cómo es? Listo, la promoción del mes de los padres es, por la compra de 2 packs de 6, llevan una caja de 21 sobres gratis. Esta es del 5 al 16 de junio. Listo. ¿Qué más nos preguntan por aquí? Una persona que sufre diabetes y con tensión alta y con problemas de colon irritable podría tomar Multirin. Si es factible, ¿cuál sería la dosis? Bueno, una persona con presión alta podría tomar multidrink, sí, que básicamente es un alimento. Entonces, es un alimento que lo que va a ayudar es a mejorar la circulación sanguínea, a relajar los vasos sanguíneos para que tenga mejor perfusión, mejor circulación y entonces pueda ayudarle mucho. Las personas con diabetes tipo 2 lo pueden consumir porque la miel de agave tiene muy bajo índice glicémico, entonces puede servir muchísimo, incluso esa fibra que tiene la miel de agave que se llama inulina puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre. Y pues para personas con diabetes, pues yo siempre recomiendo que las dosis deben empezar de a poco, un sobre al día, los primeros 3 días, los siguientes 3 días puede comenzar con 2 sobres. La idea de una dosis de mantenimiento normal son 3 sobres al día, que sería como la cantidad de antioxidantes que se recomiendan para mantener nuestro cuerpo en equilibrio. Listo, Doc, gracias. Por aquí dicen, Erika, hay personas que me dicen que les da griera y un poco de gastritis. ¿Cómo recomienda tomarlo en estos casos? Bueno, en el tema de agriera y gastritis, eh, el problema de la gastritis es que
gastritis significa inflamación del tejido gástrico. La gastritis o el estómago, o el tejido gástrico, que es el estómago, debe tener una acidez normal, debe tener una acidez para poder que los alimentos se puedan diluir. Entonces, el pH del estómago es muy ácido y debe ser así. Debe ser así para que tengamos una buena salud gastrointestinal. El problema es que a veces se nos aumenta el contenido o la generación de esos jugos gástricos que puede ser por múltiples causas, por estrés, porque no comí, porque comí algo que me irritó o porque estoy con una cantidad de problemas que me generan inflamación en todo el cuerpo. Entonces, la solución siempre es como, ah, no, tome omeprazol o esomeprazol o pantoprazol, que son unos inhibidores de la bomba de protones, y lo que hacen es inhibir la producción de ácido en el estómago, o sea, ese tejido gástrico. Y al inhibir esa producción de ácido, entonces el estómago va cambiando su pH y va haciendo un estómago que no puede diluir bien los alimentos. Y entonces vamos a tener problemas incluso de malnutrición, problemas que a veces no podemos ni absorber algo que es la vitamina B12, que es del complejo B, y vamos a tener problemas incluso de la hemoglobina va a estar muy baja, o sea, vamos a tener anemia. Entonces, imagínense todos los problemas que puede acarrear estar tomando algo crónico, porque de vez en cuando si uno tiene una acidez y se toma un omeprazol no hay problema, pero si yo llevo 10 años tomando omeprazol, cambié totalmente el pH del estómago. Entonces, al tomar el multidrink, como es ácido, como tiene vitamina C, pues puede sentir un poquito más esa acidez en un tejido que está herido, que está inflamado. ¿Qué hay que hacer? Básicamente, yo siempre trato de evitar el omeprazol y los fármacos, siempre busco corregir digamos que la recuperación de la pared del estómago a través de productos naturales como la sábila. El zinc también nos puede ayudar a reparar esa mucosa gástrica, pero devolverle el pH natural al estómago. Entonces, básicamente es buscar recuperarla, pero ir aumentando lentamente la dosis de multidrink porque nos va a ayudar al final a desinflamar. Simplemente que la primera parte o el primer momento cuando sentimos esa acidez porque tenemos un estómago inflamado, lleno de heridas, pues vamos a sentirlo muy fuerte. Pero si vamos a hacer un aumento lento mientras protegemos la pared gástrica con lo que les decía, puede ser sábila. Hay muchas recetas naturales que se pueden consumir para empezar a renovar y a cubrir todas las heridas del estómago, del tejido gástrico, que es la gastritis. Listo, Doc. ¿Qué efecto puede provocar? A ver, dice por aquí, ¿qué papel juega el multitest en una estética spa? Eh, bueno, el multitest puede ser muy importante porque para las personas que van sobre todo a estos spa, que quieren relajarse, que quieren cuidarse, que les gusta el bienestar, a veces quieren ir para bajar de peso o aumentar de peso o mejorar su piel, básicamente podemos analizar en sus genes qué alimentos necesita para tener un bienestar completo desde adentro hacia afuera. Entonces, a veces no es solo como la cremita, sino también hay alimentos que necesitamos para fortalecer el cabello, la piel, para mejorar la energía, la vitalidad. Y puede ser que algunos alimentos que le estén faltando, que no esté consumiendo, estén deteriorando esas, esas funciones del organismo. Y pues el spa es súper importante, muy rico, pero pienso que es más importante tratar de encontrar esos déficits nutricionales y curar desde adentro hacia afuera, o sea, desde la raíz. Listo, Doc. Perfecto. Una pregunta muy larga. Andrés, adelante, hermano. ¿Me escuchan? Es que Sí. se me fue el Sí, internet. te escuchamos. Ok, Doc, es con respecto a la clase que diste ahorita porque me parece extremadamente importante de pronto aprender un poquitico sobre ese tema. Tú dijiste que la genética es la que manda la señal a las células para que ellas actúen en forma a la información que le da la genética a las células. Entonces, mi Sí. pregunta es, tengo dos preguntas. La primera, ¿de dónde viene esa información que le manda la genética a las células para que se comporte el cuerpo de cierta manera? ¿Sí? ¿De dónde Ujú. viene esa información? Y la segunda, si yo puedo programar mis genes para que mis células tengan la información que yo quiera. O sea, si yo me puedo programar.
para estar sanos. Yo me puedo programar para, para activar los genes de la felicidad, para activar los genes del Sí, sueño, para activar tantas cosas que hay en esa cadena tan abundante de genes que tenemos dentro del cuerpo, sí. que siempre programamos o activamos los mismos que nos llevan a los mismos resultados. Entonces, uno, ¿de dónde viene la programación? Si es por hábitos que hemos tenido toda la vida y se programan los genes y así le mandan la información a las células. Y Ujú. dos, si lo puedo reprogramar para activar lo que yo quiero que se active en mi cuerpo. Exacto, reescribirlos. Mira, ¿de dónde vienen? De la unión de un óvulo con un espermatozoide. Ellos al unirse, que se forma la fecundación, un cigoto, se mezcla ese material genético de la mamá, del papá, y queda un material genético único, como una biblioteca solamente tuya. Es una biblioteca que va a tener millones de libros y es una biblioteca que tiene, cada libro es como una receta. Entonces, toda esa cantidad de información va a hacer que al unirse se mezcle y es que es un mecanismo tan bonito porque básicamente una célula madre tiene la capacidad, tiene todas las células tienen el mismo material genético en el núcleo, pero cada célula tiene que activar unos genes para convertirse en una célula diferente. Entonces, una célula totipotencial es la que tiene la capacidad de que donde la pongan se convierta en una célula del corazón, de los ojos, del cerebro. De ahí viene el material y la información. Es una información muy larga y es como si fuera una biblioteca. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros activamos genes? ¿Cómo se hace? La genética nunca va a cambiar, la misma secuencia está desde que nacemos hasta que morimos, pero la epigenética, el término epi significa por encima de. Y entonces la epigenética lo que hace es poner unas marquitas en esa secuencia y decir, usted sí se va a leer, usted no, usted sí, usted no. Y esas marquitas químicas hacen que ese libro no se pueda leer y entonces ese gen no se exprese, o ese libro se abra y ese gen se pueda expresar. Y cuando un gen se expresa, entonces es cuando hace una actividad que puede ser un neurotransmisor, hacerte estar feliz, hacerte subir de peso, hacerte bajar de peso. Eso son expresiones genéticas y tenemos la capacidad de regularlas nosotros con lo que hagamos todos los días. Entonces, es impresionante porque aunque tengamos esa información y esa carga genética, nosotros tenemos la capacidad de decir, yo voy a apagar los genes malos y voy a encender los genes buenos. Y se encienden y se apagan a voluntad. O sea, no es que yo me vaya a sentar y voy a decir, voy a pagarlos, no. A voluntad es que todos los días elijo comer bien, todos los días elijo dormir bien, todos los días elijo pensar positivo. Todas las elecciones de cada día son las que hacen que esos genes buenos sí se enciendan y se abran y los genes malos se apaguen. Y eso está en nuestras manos, imagínate. Excelente. Listo, Bueno, Doc. Por aquí dice, Multidin sirve para temas de... dice que aquí tres en una, así muy rápidamente, ya para que acabemos. sí. ¿Qué efecto puede provocar eso sobre el sueño? Sirve para temas de colesterol y al final el ejercicio y la meditación ayudan a reprogramar. Wow. Contesto la última que pues va como enlazada. Claro que sí. Si yo hago meditación, si yo hago ejercicio, si yo me contacto, me conecto con la naturaleza, reprogramo mis genes. De hecho, mis pacientes en la consulta a veces llegan con mucha carga electromagnética de todos estos aparatos que usamos todo el tiempo, el celular, el computador, y eso nos inflama. No lo vemos, pero nos inflama, nos dañan las hormonas que son las que los genes producen, entonces nos dañan los genes. Entonces, súper importante, toda la práctica de meditación, yoga, salir a caminar, pisar la manguita descalzos, la tierra nos absorbe todas las ondas electromagnéticas y entonces nos desinflama. Ese es como el grounding, poder caminar descalzos en la manguita, abrazar un árbol. Yo si veo un árbol y así me digan que es que estoy loca, no, yo voy y abrazo el árbol porque sé ese contacto tan importante con la naturaleza. Entonces, sí, podemos reprogramar los genes haciendo todo este tipo de actividades. Ahora, para el colesterol, el multidín, sí, es muy fascinante cómo ayuda a bajar los niveles de colesterol. Obviamente no todos reaccionamos igual, unos les baja más, otros menos, pero digamos que la base científica de esto es que tiene
un prebiótico, que es una fibra que la tiene en varios de los ingredientes que tiene el multidrink, y esa fibra alimenta la microbiota y esa microbiota nos ayuda a mejorar el transporte de la grasa y entonces así podemos bajar los niveles de colesterol que llamamos malo. Entonces sí puede regular los niveles de colesterol. Y no me acuerdo de la primera. La primera, el sueño. ¿Qué efecto puede provocar Ah, sobre el ok. sueño? Es muy intuitivo. Cada uno puede ensayarlo y ver cómo le va. Las personas que a veces la cafeína les da un poquito de ansiedad, puede que no les convenga tomarlo en la noche, porque puede que o les quite un poquito el sueño. Pero tengo también pacientes que me dicen, yo me lo tomo por la noche porque me ayuda a dormir. Entonces, como además es un adaptógeno, puede ayudarnos dependiendo de las características de cada cuerpo. Entonces, yo los invito es a que lo prueben y ensayen. Si ensayan, por ejemplo, por la mañana, les va a dar muy buena energía, al mediodía también. Hay personas que me dicen que solo se lo toman hasta las 3 de la tarde porque ya después los trasnocha. Hay personas que se lo pueden tomar a cualquier hora de la noche y duermen perfectamente. Entonces, es como ensayarlo, porque sí es como muy intuitivo de cada ser humano. Listo, Doggy. Por aquí la última para terminar. Mm. Les recuerdo el sorteo del Multidream. Porfa, aquí está el enlace nuevamente. Con esta pregunta cerramos. Para las personas que tienen Parkinson, ¿en cuánto tiempo pueden ver mejoría? Bueno, esa es una pregunta que no te puedo decir en 2 días, en un mes. No, hemos tenido casos. Hay un caso que todos conocemos que fue hace muy poco de una persona que llevaba un año con un Parkinson, una persona muy joven, se llama Parkinson juvenil. Y este Parkinson era tan agresivo que ya había perdido su voz, entonces llevaba un año sin poder hablar. Le mandaron el producto y estaba en Bogotá y a los 5 días exactos de estar tomando el multidrink, mandó un audio. Obviamente no era una voz perfecta, pero logró hacer un audio y decía, hace un año yo no podía enviar un audio por WhatsApp. Entonces, esos casos que podemos ver, pero hay otros que pueden tardar más. Entonces, es muy difícil darte fechas, pero de acuerdo a los casos clínicos que hemos visto, podemos ver mejorías desde 5 días, un mes, que podemos empezar a ver resultados muy bonitos. Listo, Dog. Muchas Que Luis gracias. Armando dice que tiene la mano levantada y por acá. Bueno, Luis, le vamos a dar el espacio para que hable, para que pueda activar el micrófono. La última, con esta cerramos. Luis, puedes activar el micrófono. Gracias, ya. Buenas noches, doctora. Buenas, Tengo dos inquietudes, ya que tocamos el tema del sueño. sí, Básicamente, ¿cuál es el proceso en el que el cuerpo, o sea, todos sabemos que cuando se hace el sueño es cuando uno, el cuerpo está reparándose, digamos así, pero correcto. exactamente en qué momento del sueño, o sea, ¿es en cualquier momento o yo debo tener, o sea, es la pregunta en sí, si debo tener Ujú, algunas horas durmiendo o eso sí, comienza apenas me duermo, etcétera? Y la segunda pregunta es, ¿cómo nos ayuda multilínea el tema de la tiroides? Muchas gracias, doctora. ok, bueno, vamos a responder la del sueño. Es muy importante esa pregunta. El sueño, de hecho, se ha investigado porque el tema del sueño es fundamental, es como una de las patas de una mesa para que tengamos una buena salud. Cuando decimos que dormir bien es básicamente lograr entre 7 a 9 horas nocturnas. Lo ideal es que sean nocturnas, ¿por qué? Porque tenemos un ciclo circadiano en el cual nuestras hormonas en la noche reparan, generan, mejoran, limpian. Entonces, tenemos unas horas especiales y hay unos ciclos de sueño. Entonces, hay unos ciclos que van desde un sueño REM, que va, son como unas ondas. Cuando llegamos a ese sueño REM, el cerebro es donde más, cuando estamos más profundos, es donde es cuando el cerebro mejor está trabajando y está reparando mucho de sus, guardando información, como mejorando todo, organizando. La hora más importante para ya estar dormidos debe ser entre las 12:30 de la noche hasta las 3 de la mañana. Son horas donde debemos estar dormidos. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos que llegar a unos ciclos para poder entrar a ese sueño reparador. Entonces, si nos acostamos, por ejemplo, a las 11 de la noche, no estamos logrando llegar a ese ciclo
para que podamos reparar bien. Entonces, lo ideal es acostarnos más o menos 10 de la noche, evitar esa estimulación de esas luces de las pantallas, del celular, de las luces azules que estimulan el cerebro y no permiten que las hormonas del sueño empiecen a trabajar porque creemos que está de día o el cerebro cree que está de día y deja que esas hormonas estén en otras funciones. Otra cosa importante, no comer en la noche muy abundante porque entonces en vez de estar esas hormonas reparando, están trabajando para hacer digestión. O algo importante, no tener muchas luces encendidas porque el cerebro capta que es de día y tampoco pone las hormonas a reparar. Entonces, fundamental, acostarse más o menos a las 10 de la noche, no tener luces por ahí que estén como titilando, evitar que esté el wifi, el teléfono conectado al lado de la cama, no comer muy tarde y muy abundante para lograr que ese sueño realmente sea reparador. La segunda pregunta para la tiroides. Para la tiroides, hay muchos factores que nos pueden causar como esa disrupción, ese problema de tiroides que puede ser hipertiroidismo, hipotiroidismo, es decir, que no funcione bien la tiroides, que es una glándula fundamental. A veces solamente con mejorar la alimentación, el yodo, el selenio que vienen en los alimentos, podemos recuperar la función tiroidea sin necesidad de empezar a tomar fármacos para la tiroides. Entonces, ¿qué puede servir multidrink? Puede servir porque básicamente estamos dándole nutrientes al cuerpo para que el cuerpo mismo pueda repararse. Sin embargo, si la función tiroidea lleva tiempo y no está trabajando bien y estamos tomando el Eutirox, pues tenemos que seguirlo tomando porque ya el cuerpo se acostumbró y ya es muy difícil hacer esos cambios, pero le podemos dar multidrink para que apoye y mejore y no empeore los síntomas o la función tiroidea. Listo, Doc. Muchas gracias por Listo. las respuestas. Le agradecemos enormemente por compartir todo ese conocimiento que tiene a través de todos estos años en el tema de la salud, de la medicina y ya con estas nuevas alternativas que surgen hoy. Muchas gracias.